era la de la actividad esta, en la que hicimos unas preguntas y responderlas por ahí con algo de teoría que vimos en clase. Entonces, bueno, voy a partir de aquí, voy a continuar. Cuando vea que ya se empieza a hacer un poquito pesado esto, voy a detener la clase. Yo espero que una hora aproximadamente podamos cubrir algunas de las diapositivas. Como les comentaba, es una presentación larga, entonces vamos a tratar de hacerla un poco más amena. Ya estamos en cierre de semestre, es importante tratar de terminar todo el programa. Entonces, bueno, eh, nada más para recordar lo que estamos viendo tipos de memoria, cuáles eran las diferencias entre memoria RAM, memoria ROM, como algunos conceptos de cómo se dimensiona una memoria, qué es la palabra del dato que vamos a guardar, cuál es el proceso de lectura, escritura y demás. Y bueno, en estas 7 preguntas que tengo por aquí en la presentación, se resumían algunos de esos conceptos que se trataba de cubrir en esa parte de la presentación. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más a detalle de lo que viene siendo la matriz de memoria. Y específicamente ya vamos a entrar en algunas de las características, en algunos de los dispositivos que vimos, como la SRAM. Dijimos que la SRAM era una memoria estática y, bueno, que utilizaba como componente de memoria, como bloque de memoria básico al flip-flop. Bueno, aquí en pantalla lo que tenemos mostrado ahorita, pues es justo una memoria RAM que está distribuida o la podemos distribuir en forma de bytes, nibbles, que es medio byte, o bits o múltiplos entre bytes, ya sea 16 bits, 24 bits, 32 bits, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sabemos qué manera de distribuirla, hay manera de reacomodarla. Dijimos que las direcciones aparecían en función de fila, columna, y que teníamos la opción de poner hacia atrás capas de memoria para poder almacenar palabras completas en esta dirección de fila, columna. Entonces, aquí en esta figura lo que tenemos es una memoria en una organización de 32K. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nosotros multiplicamos 256 por 128, nos va a dar 32,000 espacios, 32,000 y una fracción, ¿no? 32,000 y fracción, 32K y fracción. Organizado en 8 bits, o sea, en un byte. En cada uno de esos espacios podemos almacenar una palabra de un byte completa. Esta matriz dice por aquí que, bueno, pues está organizada en forma de 256 filas y 128 columnas. Entonces, todas esas son las direcciones, esas 32K son las direcciones que podemos tener para guardar una palabra diferente en cada uno de esos espacios, en cada una de esas direcciones. ¿Cuántas direcciones necesitamos para esta memoria? Pues ya lo estoy mencionando, prácticamente 32,768 direcciones, que pues lo podemos obtener desde 2 a la 15. Con 2 a la 15 podemos obtener todos esos espacios y bueno, también lo podríamos hacer haciendo esa multiplicación de fila-columna para encontrar cuántos espacios tenemos, cuántas celdas de memoria hay. ¿Cuál es la capacidad de esta memoria? Eso también es importante. Bueno, pues ya lo habíamos visto anteriormente, es la cantidad o la capacidad de almacenamiento se determina en función de la cantidad de direcciones que tenemos. En espacios de datos que yo puedo almacenar. Entonces es importante definir el tamaño de la palabra que vamos a estar almacenando porque la capacidad de la memoria está relacionada directamente a el tamaño de la palabra. No es lo mismo organizar una memoria en bytes que en nibbles o en bits. Incluso por ahí en alguna de las preguntas de la actividad les solicitaba calcular nuevamente la capacidad de una memoria que originalmente estaba en bytes y ahora se quería trabajar en bit. Entonces, bueno, la capacidad de almacenamiento está relacionada directamente a eso, a la palabra y cuántas palabras, al tamaño de la palabra y cuántas palabras puedo almacenar en esa matriz. Bueno, también ya se los había comentado, no es todo lo que tenemos, no es todo lo que podemos trabajar por aquí como memorias. Déjenme ver si puedo poner puntero láser. Ok, ahí está. Dijimos que hacía falta también mucha electrónica, o al menos algunos bloques de electrónica, que son los que nos van a ayudar a manejar los espacios de la memoria, a manejar los datos, ya sea que entren y salgan de o desde la memoria, o
también la parte de la electrónica que me va a ayudar a especificar el espacio de memoria que queremos trabajar, y eso se hace por medio de la electrónica de este lado, que es un decodificador de filas. Entonces tenemos por ahí ya los registros que anteriormente estábamos viendo, esos no son parte de la memoria. Ya los registros, esos se utilizan para desplazar la información desde un sistema al otro. Nuestro sistema que estamos abordando en este momento es el de memoria, y la memoria como tal, pues sí tiene estos decodificadores, decodificador de filas, decodificador de columnas, para, por medio de un dato binario, yo poder especificar el espacio de memoria que queremos trabajar. Entonces, bueno, aquí ya hay más electrónica. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, pues ya tenemos ahí un par de entradas que aquí se está hablando, por ejemplo, de la habilitación de chip, que es esta que se llama Chip Select, CS. Y siempre que vean una entrada con esa línea en la parte superior, pues quiere decir que esa es una entrada activa en bajo. Quiere decir que cuando mandemos un 0 se va a activar. Mientras haya un 1 va a estar inactiva. Entonces, todas estas entradas que tienen esta línea en la parte superior, eso quiere decir que con ceros vamos a activar esa, vamos a habilitar esa opción, esa entrada. Entonces, bueno, dice por aquí que tenemos un SRAM que trabaja del siguiente modo. En primer lugar, la entrada de habilitación de chip debe estar a nivel bajo para que esta memoria funcione. Después, 8 de las 15 líneas que habíamos visto anteriormente, si se acuerdan, dijimos que, bueno, me regreso un poquitito aquí, que para las 32,000 direcciones que requerimos, pues este número se obtiene con 2 a la 15. Y este 2 a la 15, el número que me está dando como potencia, pues va a determinar el bus de dirección, la cantidad de bits del bus de dirección. Entonces, obviamente, ese bus se va a dividir en dos partes, una parte para determinar la parte de las filas y la otra para determinar las columnas. Si lo notan, bueno, dijimos que teníamos 256 filas y 128 columnas. Entonces, desde ahorita podemos ir viendo que para 256 filas vamos a requerir un bit más que en el de 128. Para el de 128 se requiere una potencia base 2 un poco más pequeña, incluso una sola unidad. Entonces, 8 de las 15 líneas de datos que podemos tener para únicamente la dirección, pues se van a utilizar para la parte de las filas. De modo que podamos seleccionar ahora sí entonces entre 256 filas con esas 8 líneas de dirección. Las restantes 7 líneas, era lo que les decía, 2 a la 7, ahora me da el 128. Entonces, las restantes 7 líneas de dirección se van a decodificar en ese decodificador de columnas, de modo que podamos seleccionar una de las 128 columnas en los que ya vamos a poder colocar un dato de 8 bits. Entonces, bueno, los ciclos de escritura, lectura o lectura-escritura, que es así como viene aquí. Primero, para la parte de la lectura, en el modo de lectura, la entrada de habilitación de escritura está en nivel alto y la salida de habilitación está a nivel bajo. Entonces, Output Enable, que es esta de aquí, la tenemos activa, y la parte de lectura, bueno, perdón, la parte de escritura está en nivel alto. O sea, el Write Enable, por eso se llama así esta entrada, si la ponemos en 1, quiere decir que está inhabilitada para el acceso. Incluso ese tipo de ejercicios ya los hemos visto en otros temas. Hemos visto cómo ciertas compuertas AND las podemos habilitar o deshabilitar con ciertos valores a las entradas. Entonces, en este caso, estas compuertas pues funcionan de la misma forma. Dependiendo del valor que le pongamos, vamos a tener habilitado o no. ¿Por qué habilito con un 0? Porque si ustedes se fijan, estas compuertas tienen a la entrada una negación. Entonces, si yo le pongo un 0 a Output Enable para hacer lectura, entonces ese 0 se convierte en un 1, haciendo que esta compuerta se habilite y que ya podamos ahora sí acceder acá a los espacios de memoria. Después, bueno, lo mismo, si yo quiero hacer lectura, pues obviamente tengo que tener deshabilitada la parte de la escritura. Por eso a la escritura le mandamos un 1, que por medio de esa compuerta se vuelve un 0 y demás. Entonces, esa compuerta G1 lo que hace es desactivar los buffers de entrada. Y la puerta G2, la que tenemos en la parte de abajo, deshabilita los puertos triestado que tenemos acá de este lado.
Déjenme mover un poquito. Ok, aquí. Es que tengo por aquí la ventana del Teams abierta y me está estorbando en la presentación. Ahí está. Entonces dice, por lo tanto, los 8 bits de datos almacenados en la dirección seleccionada se van a llevar a través de las entradas-salidas, de esas líneas, de ese buffer entrada-salida. Y van a llegar hacia las líneas de datos desde el ES1 hasta el ES8, que actúan como eso, como líneas de entrada o de salida. En este caso, pues si se fijan, estas mismas habilitaciones, pues llegan por acá a la parte de las columnas de datos, columna de entrada-salida, de codificador de columnas y demás. Entonces, de esa forma podemos habilitar si son entradas o si son salidas. En este caso se están habilitando como salidas y pues al momento de nosotros darle un valor a la dirección, nos ubica exactamente en algún espacio de la memoria y saca el dato por por ese medio. Después, para la parte de la escritura, pues lo que tenemos que hacer es habilitar el write enable. O sea, le mandamos un 0 al write enable, le ponemos al output enable un nivel alto para que se deshabilite. Y ahora sí, lo que está haciendo es que la compuerta G1 activa los buffers de entrada, la puerta G2 desactiva los buffers de salida, y por lo tanto, los 8 bits de datos de entrada que se encuentran en las líneas de datos, o sea, acá de este lado tenemos las líneas de datos, van a entrar por este lado de aquí. Eh, Acá, perdón, este es el lado de las líneas de datos de entrada. Entonces, desde aquí se van a manejar las entradas, van a pasar por un sistema de control de datos, llegan a la parte de columna de entrada-salida y ya se pueden ubicar en la dirección que nosotros encontramos. Dice por aquí que por tanto los 8 bits de datos de entrada de las líneas de datos se llevan a través del control de datos de entrada y de la columna de escritura que tenemos aquí, entrada-salida, la columna de dirección, y los vamos a almacenar ahora sí ya en algún espacio. Entonces, esos son los dos procesos, el proceso que ya habíamos visto anteriormente, un poco más simplificado de lectura-escritura, aquí ya está un poco más desarrollado, ya con un poco más de circuitos por ahí involucrados en la memoria. En este apartado vamos a empezar a ver algunas memorias que no vamos a programar, pero que vienen marcadas en en la bibliografía. No nos vamos a meter mucho a los mecanismos de cómo funcionan estas memorias, sino nada más a la parte conceptual, a la parte básica. Entonces, ya habíamos definido un árbol de diferencias de las diferentes memorias. Habíamos visto memoria RAM, memoria ROM y sus derivados. En el caso de la memoria RAM, habíamos dicho que era SRAM y DRAM y que cada una de esas dos opciones tenía algunos derivados. Uno de esos derivados, pues, es este de aquí, que se le llama SRAM síncrona de ráfagas. Y bueno, a diferencia de la SRAM síncrona está sincronizada con un reloj del sistema. Ahí sí, toda la parte del funcionamiento de la memoria depende de un reloj, depende de transiciones positivas o negativas. Entonces, el acceso hacia los espacios de memoria tienen que estar sincronizados por un reloj. Dice por aquí que, por ejemplo, en un sistema informático, la SRAM síncrona opera con la misma señal de reloj que el microprocesador, y eso es para que la solicitud desde el microprocesador vaya sincronizada y llegue al mismo tiempo hacia la parte de la memoria, sin que haya retrasos y sin que haya por ahí eh, procesos de mala sincronización o que los datos lleguen después cuando no deberían de llegar, etcétera, etcétera. Entonces, para eso, pues se utilizan memorias síncronas. Entonces, bueno, si la sincronizamos con el procesador, con el microprocesador, pues ya puede acceder de manera síncrona hacia la memoria. Dice aquí que de modo que el microprocesador y la memoria están sincronizados para conseguir una operación más rápida. Esto le da algo de velocidad al proceso. La SRAM síncrona de ráfagas, bueno, pues ya tiene alguna electrónica diferente. Si se fijan ahí ya hay muchos registros. Hay un registro de escritura que lo tenemos por aquí, un registro de activación y luego tenemos un sistema de control de datos, registros de entradas de datos, registros de salida de datos, los buffers de salida en otro lugar. Entonces, bueno, todo esto es gracias a que tenemos que utilizar el reloj que lo vemos por aquí arriba.
y la parte del reloj pues llega justo a la parte de la dirección que voy a seleccionar el espacio de memoria por medio de una señal sincronizada. O sea, si yo le pongo la dirección, no basta con que yo le ponga la dirección. Tiene que haber una transición positiva de reloj para que esa dirección ahora sí llegue a la parte del decodificador y ahora sí podamos especificar el espacio de memoria por medio de los registros. Si estamos haciendo escritura, pues tendríamos que utilizar el registro de entrada de datos. Si estamos utilizando lectura, utilizamos el registro de salida de datos. Y fíjense que todos estos registros también son síncronos, también dependen de la señal de reloj que viene desde acá. Y bueno, se le llama síncrono de ráfagas porque tenemos por acá un control de ráfaga. Lo que hace es que va mandando, va decodificando de alguna forma, va generando una combinación numérica eh, con el reloj, en conjunto con el reloj, para hacer que lleguen ráfagas de bits o que lleguen ráfagas de direcciones, más bien, lleguen diferentes direcciones al mismo tiempo hacia la memoria y podamos sacar varios valores al mismo tiempo desde la memoria. Dice por aquí que la diferencia fundamental es que esta SRAM síncrona utiliza registros con señal de reloj para sincronizar todas las entradas con el reloj del sistema. Tanto la dirección como la entrada de lectura-escritura, la señal de activación del chip y los datos de entrada se enclavan en sus respectivos registros. Esto se los comenté, esta palabra, este concepto de enclavación, enclavado, se los comenté a algunos cuando estábamos viendo lo del elevador. Yo les decía que justo la situación de presionar un botón y que se quede con el estado de presionado se le llaman botones de enclavamiento, interruptores de enclavamiento. Y lo que quiere decir es que mantienen el valor que tienen. Entonces, en este caso, al momento de decir que tenemos datos enclavados, quieren decir que se quedan en el registro durante un tiempo. O sea, yo mando el dato, ese dato se queda en el registro hasta que ocurre ya la operación de la memoria junto con el reloj, hasta que ocurre la indicación de parte del reloj de que pues el dato pase hacia el decodificador o que pase hacia el registro de datos de salida o de entrada y demás. Entonces, bueno, eso es cómo funciona este apartado. Los bits de dirección desde la 0 hasta la 14 se enclavan en el registro de dirección con el flanco positivo de un pulso de reloj. Entonces ocurre el flanco positivo y pasan desde aquí hacia el decodificador. En ese mismo pulso de reloj, el estado de las líneas de activación de escritura, o sea, el write enable y el chip select, se enclavan en el registro de escritura y el registro de activación respectivamente. Estos son registros de un único bit o simplemente flip-flops. Entonces, bueno, ya tenemos por ahí justo estos dos, el registro de escritura y el registro de activación, son registros que pueden ser únicamente un flip-flop. Ya habíamos dicho que, pues, básicamente un registro se genera por varios bits de dato que queremos mover o almacenar. Entonces, un flip-flop tipo D tal cual puede ser un registro de un bit. Asimismo, los datos de entrada son enclavados con el mismo pulso de reloj en el registro de datos de entrada para las operaciones de escritura y los datos existentes en una dirección de memoria seleccionada se enclavan en el registro de salida de datos para las operaciones de lectura. Según determine el control entrada-salida, o sea, este circuitito de aquí es el que nos va a determinar si estamos haciendo una lectura o una escritura y es la que va a estar manejando, por un lado, el registro de entrada de datos y por otro lado, va a poder permitir sacar el dato desde el registro de salidas. Y dice aquí que pues eso lo hace basándose en las entradas procedentes del registro de escritura, del registro de activación y de la línea de activación. Por eso vemos estas tres cositas por aquí, chip select, perdón, el write enable y el output enable. Son las tres entradas que tiene el control de entrada-salida. Existen dos tipos de memoria SRAM síncronas, de flujo directo y a una que se le llama pipeline. La SRAM síncrona de flujo directo no dispone de registro de salida de datos, por lo que los datos de salida fluyen sin ser síncronos, o sea, fluyen sin ese comando de la señal de reloj. Y esto pues pasan por medio de esas líneas de entrada-salida a través de esos buffers de salida. Entonces, una de las
diferencias que tenemos entre esta RAM síncrona y esta, bueno, la síncrona de ráfagas que habíamos visto anteriormente y esta síncrona de flujo directo, pues justo lo de flujo directo hace referencia a que la salida va a tener valor inmediatamente cuando se habilite la dirección. La SRAM síncrona con pipeline dispone de un registro de salida de datos, por lo que los datos de salida se presentan síncronamente en las líneas de entrada-salida de datos. Y voy a tratar de explicar lo que significa pipeline. Esto de aquí es un término que se suele utilizar mucho en sistemas digitales, en memoria, y ahorita tengo por aquí una presentación preparada. Entonces, cuando hablábamos de la cuestión de ráfaga, yo les comenté que lo que permitía la cuestión de ráfaga era utilizar varios espacios de memoria con una sola dirección. Podemos acceder a varios datos con una única dirección. El microprocesador o cualquier sistema que esté comandando, ya sea la lectura o la escritura, va a mandar una única dirección de datos, no tiene que mandar 4 direcciones diferentes, manda una sola dirección y por medio de este sistema lo que se genera es una activación de varios espacios de memoria. Lo que hace es, se manda la dirección externa en el registro de direcciones y los 2 bits menos significativos de la dirección, el A0 y el A1, se aplican a este circuito de lógica de ráfagas. Entonces se toman los bits menos significativos, se meten por aquí a estas compuertas y de este lado hay un contador binario que empieza a generar una cuenta binaria en estas 2 entradas que tenemos acá. Y eso justo lo genera para el reloj. Para cada reloj, si ustedes se fijan aquí, va a empezar a generar ceros y unos este AND, que va a empezar a generar igual aquí ceros y unos a la entrada del contador, y para cada ciclo va a ir cambiando el valor a la salida. Lo que va a empezar a generar es que estos 2 bits, estos 2 dígitos que originalmente eran fijos, ahora van a estar móviles, van a estar cambiando. El microprocesador manda una sola dirección o el sistema que esté solicitando algo en la memoria manda una sola dirección y este circuito lo que hace es, por medio de esto que ya les acabo de comentar, de este funcionamiento, generar 4 diferentes direcciones aquí. Y eso lo que hace es un acceso a 4 espacios de memoria de forma más rápida. Por eso lo que se comentaba hace un momento en una de las diapositivas era que justo lo que generaba la RAM síncrona era el proceso más rápido, proceso de lectura y escritura más rápido. Y bueno, todavía se hace más rápido con esta situación. Si yo puedo elegir en un solo momento 4 espacios de memoria por medio de algún circuito, bueno, pues eso ahorra todavía más tiempo. Dice por aquí que esto lo que hace es producir una secuencia de 4 direcciones internas, añadiendo 00, 01, 10 y 11 en los 2 bits de dirección menos significativos en sucesivos pulsos de reloj. O sea, sí hay que esperar 4 pulsos de reloj, pero ya no tenemos que solicitar esas direcciones desde el microprocesador. Automáticamente este sistema habilita esas 4 direcciones. La secuencia comienza siempre con la dirección base. O sea, si mi dirección ya traía aquí en A0 a 1, por ejemplo, estaba en 1, 0, pues empieza en esa dirección y luego cambia al 1, 1 y luego sigue con el 0, 0 y luego con el 1, 0, 0, 1, perdón. Entonces genera las 4 combinaciones binarias que puede partiendo de la que llegó, desde la que llega. Entonces, bueno, eso es importante mencionarlo. Al comenzar la secuencia de ráfagas, el contador se encuentra en su estado 00 y los 2 bits menos significativos de la dirección se aplican a las entradas de las puertas XOR que tenemos ahí. Suponiendo que tanto A0 como A1 sean 0, pues entonces los 2 bits menos significativos de la secuencia de direcciones internas serían 00, y luego en un siguiente reloj 01, y luego en un siguiente reloj 10, y en un último reloj 11, haciendo que pues se seleccionen esas cuatro direcciones diferentes. Seleccionamos 4 espacios de memoria que terminan todos en estas 4 combinaciones, ¿no? Todos los demás bits, pues no tenemos problema porque ya habíamos visto que unos eran para seleccionar columna y otros eran para seleccionar fila. Entonces, en este caso, solamente estamos modificando ya sean las filas o las columnas por medio de la dirección. Vamos a ver algo que está relacionado directamente con la RAM.
y es algo que se llama memoria caché. Una de las principales aplicaciones, todavía no explico lo que es pipeline, porque ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle aquí con memoria caché. Una de las principales aplicaciones de la memoria SRAM es una implementación como una memoria caché. ¿Qué es una memoria caché? Bueno, pues es una memoria de alta velocidad y relativamente pequeña, no tiene mucha capacidad. Y en realidad tampoco se utiliza para almacenar datos de forma indefinida. Se utiliza para almacenar datos o instrucciones que van a ser utilizados por la memoria principal o por el procesador. Entonces, hagan de cuenta que es como si yo tuviera no sé, tenemos un tinaco en la parte superior de nuestras casas y yo no subo todos los días al tinaco a tomar agua en un vaso para beber. Lo que hacemos es que sacamos de ese tinaco agua en un recipiente pequeño y ese recipiente pequeño ya lo usamos para pues hacer lo que queramos hacer con esa agua. Entonces, la memoria caché es el análogo de lo que acabo de mencionar. Nosotros tenemos espacio, una memoria grande en la que tenemos muchos datos almacenados, pero de alguna forma podemos anticipar los datos que va a utilizar el microprocesador desde esa memoria y vaciarlos en esta memoria caché. Entonces aquí lo que se hace es un como proceso de adivinación para saber más o menos cuáles datos se van a utilizar. A veces falla, a veces generalmente es precisa con los datos que se están utilizando y eso lo que hace es acelerar los procesos eh, de acceder a la memoria para sacar datos o meter datos. Entonces, la memoria caché puede utilizarse también como, puede utilizar una memoria RAM dinámica, pero generalmente se hacen con SRAM. Normalmente la SRAM es varias veces más rápida que una memoria de RAM. En conjunto, la memoria caché hace que el microprocesador pueda acceder a la información almacenada mucho más rápido que si solo empleáramos la memoria de RAM de alta capacidad. Entonces, por esto mismo que estamos diciendo, la SRAM suele ser mucho más rápido que la de RAM. Entonces, si yo para todo tengo que acceder a la de RAM lenta, aunque mi procesador sea rápido, pues va a tomar más tiempo hacer este proceso. Entonces, la memoria caché lo que hace, pues es un método eficiente en términos de costo para mejorar el rendimiento del sistema sin tener que incurrir en gasto de hacer que toda la memoria sea más rápida. Ya habíamos visto las celdas básicas de construcción y habíamos medio mencionado por qué una era más viable, porque una era más rápida que la otra. Entonces, el concepto de memoria caché se basa en la idea de que los programas informáticos tienden a obtener instrucciones o datos de un área de memoria principal antes de pasar hacia otra área. Básicamente, hay un controlador de caché que adivina qué área de la memoria que es lenta, de esa memoria de RAM, qué espacio de memoria vamos a utilizar o se va a necesitar después en el CPU, en el procesador, y mueve el contenido desde la memoria hacia este espacio que llamamos memoria caché, para que cuando el procesador lo requiera, pues ya lo pueda sacar el dato desde esta memoria que dijimos que... Una estimación correcta, los datos están disponibles de manera inmediata para el microprocesador. Si la estimación del controlador de caché es errónea, la CPU debe de acudir hacia la memoria principal y como ya sabemos que es más lenta, pues va a tomar más tiempo obtener las instrucciones o el dato que queremos sacar de ahí. Dice por aquí que afortunadamente el controlador de caché tiene razón la mayor parte de las veces, haciendo que la mayor parte de las veces sea eficiente este proceso. Una analogía muy parecida a lo que les estaba mencionando de la caché es, bueno, yo les puse ahorita el ejemplo perdón, del tinaco, pero también se puede ver con un refrigerador. Podemos decir que el supermercado, pues es esa memoria grande que tiene almacenado todos los datos. En realidad ahí está cualquier cosa que podamos necesitar en nuestra casa.
sobre todo de alimentos, ¿no? Ahí es donde vamos y los que vendría reemplazando, vendría siendo la memoria caché. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos acceder todo el tiempo a las cosas que hay en el mercado o en el supermercado. Nosotros damos una vuelta hacia el supermercado que nos toma tiempo, nos toma energía llegar hasta allá y regresar a nuestra casa con las cosas. Si no tuviéramos un refrigerador, supongamos que vamos al supermercado, sacamos cosas de ahí, regresamos a nuestra casa para empezar a cocinar, nos faltó algún ingrediente, tendríamos que volver a ir hacia el supermercado, tomar ese ingrediente y regresar a nuestras casas. Y si se fijan, ese es un proceso bastante lento. ¿Qué es lo que hace eficiente el proceso? Pues tener esa memoria caché en nuestra casa, el refrigerador. Yo voy al supermercado sin saber específicamente qué datos voy a necesitar, qué cosas voy a necesitar. Yo voy al supermercado y adivino qué es lo que voy a necesitar en la semana para cocinar. Más o menos o sea, adivinar por decirlo de alguna forma, ¿no? Nosotros ya tenemos alguna conciencia de lo que vamos a utilizar. Lo mismo hace este controlador que mencionábamos de caché. Ya tiene lo que vayamos a necesitar, lo llegamos, lo depositamos en nuestro refrigerador, que es la memoria caché, y ya cuando estamos haciendo el procesamiento de la comida, pues lo que hacemos es accedemos a la memoria caché, sacamos los datos y pues hacemos lo que tengamos que hacer con ello. Y eso hace más fácil el proceso a estar yendo directamente al supermercado a sacar los componentes, a sacar por ahí los elementos de nuestro platillo. Entonces, bueno, esta es una analogía en la que podemos ver la memoria caché. Y si se fijan, estamos viendo ambas memorias utilizadas al mismo tiempo. Estamos viendo la memoria de RAM, una memoria dinámica que puede almacenar muchos datos, pero es lenta. Y estamos utilizando al mismo tiempo una memoria RAM estática que lo que hace es ser más rápida, pero de menos capacidad. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en la estática se utilizan latches, que los latches pues requieren mucho espacio en silicio y para la dinámica utilizamos capacitores, que eso pues es un poco más fácil de integrar en un circuito integrado. Entonces, bueno, existen diferentes niveles de caché, pueden existir, bueno, generalmente se utilizan dos niveles diferentes, que es L1 y L2, y las cachés de nivel 1 están usualmente integradas en el chip del procesador. Nuestro procesador tiene poca memoria y esa memoria es una caché, y bueno, el mismo procesador tiene espacios para poder mandar llamar datos de la memoria para mantenerlos ahí hasta que se utilicen ya en procesamiento. A estos también se les suelen llamar caché primaria, la que se encuentra en el microprocesador o en el procesador. Y bueno, una caché de nivel 2 es un chip o conjunto de chips de memoria independientes externos al procesador y usualmente disponen de una capacidad de almacenamiento mucho mayor que la caché primaria. Obviamente, ambos niveles son mucho menor que una memoria de almacenamiento ya de muchos datos, ¿no? Una de RAM. La caché L2 también se le suele nombrar como caché secundaria. Algunos sistemas pueden tener cachés de nivel superior, L3, L4, pero la L1 y la L2 son los más comunes. También dice que algunos sistemas emplean una caché de disco ubicado en la memoria de RAM principal y es utilizado para mejorar el rendimiento del disco duro. Este dato ya está desactualizada. La bibliografía que nosotros estamos utilizando y es una bibliografía un poco anticuada en el aspecto de que todavía trata la memoria permanente, la memoria del disco duro ROM, por decirlo de alguna forma, lo maneja como un disco mecánico. Esto ya ahorita ha cambiado mucho. Los discos mecánicos eran muy lentos. Ahorita ya las memorias de almacenamiento son muy parecidas a la RAM. Son por medio de estructuras en circuitos semiconductores. No es un disco que gira como anteriormente. Entonces, anteriormente pues teníamos que tener esto que se menciona por aquí, memorias, cachés, que lo que hacían era sacar desde el disco para evitar todo el proceso. Es que, bueno, en ese tipo de memorias el acceso era diferente porque el acceso se hacía por medio de un lector físico. Había un lector
que iba tocando secciones del disco duro, iba leyendo relieves en el disco duro. Por medio del láser se creaban relieves y esos relieves, pues, si era más grandecito el relieve, era un 1, si era más bajo el relieve es un 0. Entonces, por medio de la dirección teníamos que hacer que esa aguja, ese lector se posicionara físicamente en el espacio, en la línea de memoria y sacara el dato de ahí, lo pasara hacia una memoria caché para después utilizarla en el procesador. Esto ya es un poco diferente, les digo, principalmente porque el disco duro ya es un disco de mayor velocidad y estas cachés ya no son tan necesarias. Pero bueno, les digo, esto es en la bibliografía que estamos manejando actualmente. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es el mismo sistema que habíamos visto, donde tenemos el microprocesador, la memoria principal, y tenemos los dos controladores, un controlador, el controlador de la caché, y vemos cómo en el microprocesador internamente tenemos una caché L1, esta caché interna, la caché primaria. Y externamente tenemos el nivel 2, la L2, que justo la L significa level 2. De este lado es caché level 1 y acá es caché level 2. Esta ya es una memoria externa y bueno, ya vimos cuáles eran las diferencias entre estas dos memorias. Vámonos más a detalle con la cuestión de las celdas de almacenamiento de la DRAM dinámica. Nada más habíamos visto así a detalle la del latch que se utiliza como memoria, pero la DRAM no la hemos visto. Entonces, bueno, las celdas de la memoria dinámica almacenan un bit de datos en un capacitor. Ustedes ya llevaron circuitos eléctricos, ya llevaron algunas materias en las que se les explica lo que es un capacitor. Un capacitor es un componente que almacena carga, almacena electrones o más bien genera una diferencia de potencial porque no almacena tal cual a los portadores, a los electrones. Lo que hace es que se genera una diferencia de potencial entre sus placas y esa diferencia de potencial después se libera hacia el circuito. Entonces, el principio de almacenamiento en este tipo de celdas, pues es justo determinar una diferencia de potencial en un capacitor y decir cuáles tienen más potencial, cuáles capacitores tienen más carga que otros. Los que tienen más carga se representan o se dice que tienen almacenados un 1, los que no tienen carga se dice que tienen almacenado un 0. Dice por aquí que la ventaja de este tipo de celdas es que es muy sencilla, solamente necesitamos al capacitor y a un componente electrónico que me permita meterle carga a ese capacitor o sacarle carga de ese capacitor, que generalmente pues no es otra cosa más que un transistor. Entonces, si tenemos una celda que es sencilla para almacenar carga, pues podemos construir matrices de memoria muy grandes en un chip a un coste de bit por bit que sea mucho más bajo que en las memorias estáticas. ¿Por qué? Porque aquí lo caro está relacionado al material. Si yo utilizo poco material para hacer una sola celda, pues obviamente el coste por bit va a ser más bajo a que si utilizo mayor espacio de material. El material del que estamos hablando no es otra cosa más que silicio, silicio policristalino y el proceso para generar silicio policristalino para chips, pues es un proceso caro, es un proceso bastante demandante de energía porque se utilizan hornos de calor enormes para fundir ese semiconductor. Entonces, bueno, obviamente va relacionado, si mi estructura de memoria utiliza poco espacio, pues voy a poder generar memorias más grandes a menor costo. La desventaja que tiene esta celda de memoria es que ustedes, como ya lo vieron, el capacitor se descarga, el capacitor va perdiendo tiempo, perdón, va perdiendo carga con el paso del tiempo. Tiene por ahí un comportamiento exponencial decreciente mientras va perdiendo esa carga, va perdiendo, si se encuentra cargado al máximo, la pérdida de carga al inicio es muy rápida y conforme va vaciándose va siendo más lenta y más lenta y más lenta. Entonces, el problema aquí es como ustedes lo recordarán en Fundamentos de Diseño Digital, dijimos que el 0 y el 1 los podemos representar como niveles de voltaje. El 1 siendo pues el mayor voltaje posible, la mayor diferencia de potencial posible.
y el 0 es la menor diferencia de potencial. Entonces, si yo tengo un elemento que va perdiendo su carga, que va perdiendo esa diferencia de potencial entre sus placas, pues entonces no me sirve tal cual para almacenar datos indefinidamente. La única forma en la que pudiera servirme es si yo le hago un refresco del dato, si yo actualizo ese dato en ciertos periodos de tiempo. Y justo eso es lo que hace todo el problema en este tipo de memoria. Esta circuitería que requiere adicional para poder acceder al dato, incluso no solamente para poder hacer escritura del dato, sino una vez que ya tenemos el dato adentro, mantenerlo. ¿Y cómo se mantiene? Pues haciendo todo un proceso por ahí electrónico. Ahorita lo vemos. Entonces, nuestra celda tal cual, pues viene siendo el capacitor, lo vemos de este lado. Y yo les decía que no solamente basta el capacitor, sino que necesitamos una estructura que permita el flujo de la carga hacia él para poder almacenar esa carga o mantener esa diferencia de potencial aquí. Entonces, vemos por aquí justo cómo la celda ya está construida con un único transistor y un único capacitor. Lo que veíamos en el latch eran dos compuertas, por lo menos dos compuertas NAND o NOR con alguna electrónica a la entrada y cada una de esas compuertas pues son varios transistores, no es uno solo como en este caso. Entonces, por eso esta memoria, esta celda utiliza menos espacio y podemos hacer mayor integración, tener mayor densidad de componentes. Entonces, en este tipo de celdas ya dijimos que el transistor lo que hace es actuar como un interruptor, permitiendo el flujo de carga hacia el capacitor o impidiendo ese flujo de carga. Entonces, bueno, aquí ya más completo. Acá nada más estábamos viendo el espacio de memoria. Aquí ya estamos viendo la parte de la electrónica para hacer el registro, el refresco del dato. Ya estamos viendo la parte de las líneas de selección para la parte de la dirección. ¿Cómo selecciono yo la fila y la columna para poder almacenar un bit aquí? Y bueno, ya estamos viendo también las líneas de escritura, lectura, escritura, de dato de entrada, dato de salida y demás cosas. Si se fijan, aquí hay diferencia en cuanto a la electrónica. ¿Por qué? Porque anteriormente teníamos una línea para hacer escritura, otra línea para hacer lectura, y aquí ya no, aquí ya tenemos una sola línea que depende del estado de esta línea, o hacemos escritura o hacemos lectura, o metemos dato o sacamos dato. Si hay un 1, estaríamos haciendo lectura. Si hay un 0, estaríamos haciendo escritura. La R de read, la W de write. Y si la W tiene la línea en la parte superior, quiere decir que se activa en bajo. Entonces, cuando hay un 0, activamos el write. Cuando hay un 1, activamos el read. Entonces, bueno, eso en esa parte. Dice por aquí, un nivel bajo en la línea RW negada, estamos en modo de escritura, lo que va a hacer es activar el buffer de 3 estados de entrada y desactiva el buffer de salida. Entonces, cuando le damos por aquí un 1, el buffer de salida se desactiva, que viene siendo este de aquí, y tenemos activo el buffer de entrada. Entonces tendríamos este activado. Para escribir un 1 en la celda, la línea DIN, esta línea de aquí, debe de estar en nivel alto. Aquí tendríamos que tener nuestro dato de entrada como un 1. Y el transistor, pues debemos de ponerlo en conducción. ¿Cómo se pone en conducción? Bueno, pues seleccionando la fila. Cuando yo le mando una polarización adecuada que supere el voltaje de umbral del transistor, lo que va a hacer es encenderlo. Entonces, si yo ya tengo encendido este transistor, cualquier cosa que haya en esta terminal del transistor va a pasar hacia esta otra terminal del transistor. El transistor, no sé si ya ustedes lo analizaron en alguna materia, pero este se maneja o se trabaja como si fuera un interruptor, como si fuera imagínenlo como si fuera una llave de agua, que en la parte de aquí arriba, pues tenemos la pieza que se gira de la llave de agua y dependiendo de si esto está habilitado, activado, o sea, está abierto, pues habría flujo de agua a través de esto, si lo vemos como ese componente hidráulico neumático. Pero sí, lo vemos como un transistor, pues igual, como un componente eléctrico igual. Si yo activo este punto de aquí, va a permitir el flujo de corriente por acá. Entonces, ¿por qué necesitamos tener el dato aquí? Porque si yo ya tengo habilitado este buffer por medio de esta línea de acá, si yo ya lo tengo habilitado,
va a fluir el dato por aquí, va a llegar a esta línea, haciendo que pase por el transistor que ya se encuentra habilitado, llegando la carga ahora sí hacia mi capacitor. ¿Qué carga se va a almacenar? Pues la misma que haya de este lado. Si aquí había 5 volts, por ejemplo, pues mi capacitor tiene que quedar a 5 volts. Entonces, en ese caso, el transistor opera como un interruptor cerrado que conecta el condensador a la línea de bit. Esta conexión permite al condensador cargarse con una tensión, un voltaje positivo, como lo estamos mostrando ahí en esta figura. Entonces, todo ese es el proceso nada más de escritura. Hacemos proceso de escritura, ya guardamos un dato. Pero, ¿qué pasa? Bueno, eso es para almacenar un 1. Para almacenar un 0, lo que hacemos es aplicar el nivel bajo en la línea de in, o sea, pues lo mandamos hacia tierra, hacia el nivel menor perdón, es a la diferencia de potencial más baja del sistema para que pues ya la tengamos en esta terminal. Entonces, si el capacitor almacenaba un 0, va a permanecer en 0. Pero si almacenaba 1, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues como habilitamos el transistor, habilitamos esto aquí, está activado. Si acá tenemos carga, imagínense como si fueran dos globos y de este lado tuviéramos un globo de aire muy grande en esta terminal. Si este globo estaba vacío, pues lo que hace es que van a cargarse y van a inflarse los dos. Pero ahora, si de este lado yo no tengo nada y abro el globo que tengo acá, pues obviamente el aire va a fluir para tratar de entrar hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que pasa con los electrones. Los electrones se quedan almacenados por ahí, la diferencia de potencial se queda almacenada, o ahí hay una diferencia de potencial latente en ese sistema que cuando activamos el transistor, si de este lado no hay nada, pues empieza a vaciar y empieza a dejar fluir los electrones hacia acá. Entonces, si originalmente teníamos un 1 en esa celda, al momento de escribirle un 0, pues se vacía justo, se regresa la carga, se va a tierra y se pierde esa carga. Entonces ya tendríamos un 0 almacenado. Cuando la línea de fila vuelve a nivel bajo, o sea, la activación del transistor vuelve a nivel bajo, el transistor no conduce y se desconecta del capacitor, haciendo que pues la carga 1 o 0 se quede atrapada en el condensador. Ok, aquí. Para leer la celda, ahora lo que hacemos es ponerle un 1 a esa entrada RW. Si yo le pongo un 1 aquí, ¿qué pasa? Pues fíjense, la activación de este buffer era en bajo, era con un 0. Ahora está llegando un 1 aquí, haciendo que esto no se habilite. Pero esta misma línea llega hacia este otro buffer. Y este buffer lo vemos que es un buffer de salida. Su dirección es hacia acá. O sea, vamos a estar viendo el dato de este lado. Entonces habilitamos este buffer por medio de esta línea y ahora lo que pasa es que si yo pongo la línea de fila en alto, ¿qué va a pasar? Pues lo que ya habíamos visto. Yo voy a habilitar este transistor y como no voy a tener dato entrando por aquí, lo que les decía, como si fuera el globo vacío de este lado, si este globo tenía aire, pues lo que va a hacer es que va a permitir el flujo de electrones por aquí y como esto está deshabilitado, no va a pasar por aquí, se va a ir para acá llegando hacia nuestro puerto de salida. Y aquí vamos a tener ahora sí un punto en el que podemos leer. Yo puedo leer si había un 1 o había un 0. ¿Y por qué digo había? Porque esto ya lo habíamos mencionado. En esta celda, en este tipo de memorias, la lectura es destructiva, se pierde el dato. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues generalmente para eso sirve esta parte del buffer de refresco. Si yo estoy leyendo el dato, pues quiero hacer que ese dato no se pierda, que ese dato también se vaya para acá y que vuelva a entrar hacia el transistor por esta línea de aquí, vuelva a pasar por el transistor y vuelva a almacenarse en el capacitor. De esa forma, si estamos leyendo un dato en la memoria, hacemos que el dato se mantenga y que no se pierda. Si yo no le hago el refresco a esa, por medio de esa línea, por medio de ese otro buffer, pues el dato se va a perder. Entonces, de esta manera, el bit de datos aparece en la línea de salida de datos, pero al mismo tiempo ya le estamos haciendo la parte de refresco. Entonces, dice, para refrescar la celda de la memoria, la línea read-write, la línea de fila y la línea de refresco las tenemos a nivel alto. Entonces, si yo tengo esto en alto, está activado el transistor. Si yo tengo esto en alto, está activado este buffer.
Si yo tengo esto en alto, está activado el buffer de salida. Entonces el transistor conduce conectando el capacitor hacia la línea de bit, hacia este lado de aquí, ¿no? Hacia esta línea que dijimos que tenemos aquí. Después, el buffer de salida se activa y el bit de datos almacenado se aplica a la entrada del buffer de refresco, el cual se va a activar mediante el alto que ya le habíamos puesto aquí. Esto da lugar a una tensión, a un voltaje en la línea de bit que corresponde al bit almacenado, recargando el capacitor, así como lo estamos viendo aquí. O sea, habilitamos la salida, pasa por aquí, pasa por acá, pero vuelve a regresar por aquí, vuelve a entrar al capacitor. Entonces mantenemos por ahí el dato en su lugar. Dice que esto da lugar a un voltaje en la línea de bit que corresponde al bit almacenado, recargando el capacitor, como ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces estamos haciendo ahí el proceso de lectura, pero al mismo tiempo estamos haciendo el proceso de refresco. La principal aplicación de las de RAM se encuentra en la memoria principal de las computadoras. La diferencia principal entre las de RAM y las SRAM es en el tipo de celda de memoria. Entonces ya habíamos dicho también por qué a una se le llamaba estática y a la otra se le llamaba dinámica. A la dinámica se le llama dinámica porque estamos haciendo un proceso dinámico de refresco. Tenemos que estar almacenando el dato periódicamente. Incluso ahí hay pues todo un montón de cálculos que se hacen para saber cuál es el tiempo mínimo en el que tengo que refrescar la memoria y tengo que hacer que todo mi sistema sea síncrono a esos valores. Entonces, bueno, ahí eso ya son cuestiones más avanzadas. Y en la estática, pues dijimos que ahí no necesitábamos, es un latch. El latch, mientras estemos en su estado sin cambio, va a mantener ese dato indefinidamente. Como ya hemos visto, la celda de memoria de RAM está formada por un transistor y un condensador y es mucho más sencilla que la celda de la SRAM. Esto permite densidades mayores en la de RAM, lo que da lugar a mayores capacidades de bit para una determinada área de chip, aunque el tiempo de acceso es mucho mayor. El tiempo de acceso en una SRAM es más rápido que en una de RAM. De nuevo, dado que la carga almacenada del capacitor tiende a perderse, las celdas de la DRAM requieren una operación de refresco frecuente para conservar los bits de datos almacenados, incluso aunque no estemos haciendo el proceso de lectura. El proceso de lectura no es el único proceso en el que se pierde el dato. El dato se va a ir perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? Pues principalmente se pierde porque pues tenemos conductores y los conductores no todos son perfectos, hay una resistividad interna en los conductores. Esa resistividad, pues lo que hace es disipar carga pequeña conforme va pasando el tiempo. Entonces, la memoria va a perder datos independientemente de si se está haciendo lectura o no. Entonces, ok, estábamos viendo esto, los datos se tienden a perder, las celdas de RAM requieren la operación de refresco frecuente. Este requisito da lugar a una circuitería un poco más compleja en la SRAM, en la estática. A continuación, se exponen varias funciones comunes en la mayor parte de las de RAM, utilizando como un ejemplo una de RAM genérica de 1 mega por 1 bit. O sea, podemos almacenar 1 millón de datos de un solo bit. Aquí ya vemos la organización básica de la RAM. Tenemos las 1024 filas por 1024 columnas, porque lo que queremos es guardar un bit en cada uno de esos espacios. Y luego acá de este lado tenemos búferes de entrada-salida, los decodificadores de columna, decodificador de filas, los datos de entrada, de salida, las líneas read, write, enable, bueno, latches de direcciones y demás. Tenemos ahí ya un circuito un poco más complejo. Y es lo que se menciona, que esta memoria pues utiliza todavía toda esta circuitería aparte, aparte de lo que ya, de la misma matriz de memoria, de la matriz de espacios de datos. Bueno, aquí lo que se suele utilizar es una multiplexación de direcciones. La de RAM utiliza una técnica denominada multiplexación de direcciones que sirve para reducir el número de líneas de dirección. Si se fijan en esa figura que acabamos de ver, en la de RAM de 1.48.576 bits, o sea, 1 megabit, con una organización de 1 mega por 1, vamos a concentrarnos en los bloques de color gris oscuros.
para ilustrar la multiplexación de direcciones. Los bloques de color gris claro representan la lógica de refresco. Entonces, aquí tenemos, estos son en los que nos vamos a basar, en estos dos de aquí. Las 10 líneas de dirección se multiplexan en el estado al comienzo de un ciclo de memoria mediante la validación de direcciones de la fila RAS. Entonces, aquí de este lado, aquí podemos seleccionar por medio de los buffers de entrada y salida la parte de las direcciones. Tenemos que separar. Si ustedes se fijan, déjenme ver si le puedo hacer aquí un poquito de zoom. Sí, le puedo hacer zoom, pero todo se ve medio mal, ¿no? Aquí tenemos líneas de dirección y si se fijan, todas las mismas líneas de dirección no solamente están en el decodificador de filas, sino que también están en el decodificador de columnas. Entonces, si utilizan las mismas líneas para ambos y en ciertos momentos por medio de el multiplexado que decíamos, podemos hacer que se habiliten como decodificador de filas o como decodificador de columnas. Lo que hacemos es que en un momento se habilita el hash de dirección de filas y luego por medio del multiplexor ahora se selecciona el hash de dirección de columnas y de ese lado ahora se manda hacia el otro lado la dirección. Entonces, dice aquí, las 10 líneas de dirección se multiplexan en el tiempo al comienzo de un ciclo de memoria mediante la validación de la dirección de las filas RAS. Y la validación de, perdón, RAS, el R significa de row